Bueno, buenas tardes hermanos y amigos. ¿Cuántos están contentos? Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Estamos en la casa del Señor a adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Hemos cantado y ahora vamos a entrar en un periodo de escuchar la bendita y poderosa palabra del Señor. Les invito a que inclinamos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús entramos a tu presencia en este momento y queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado. Que nosotros, Señor, en cada momento menguemos y que tú crezcas en nuestras vidas. Háblanos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Habla nuestro entendimiento, Señor, para poder apreciar aquellas maravillas, Señor, que tú nos has dejado a través de tu palabra. Y entendemos y conocemos que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y que nos transforma, Señor, nos da luz para seguir en este camino hasta tu venida. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abran las Escrituras en el Evangelio de Jesús, narrado por Mateo en el capítulo 6, versos 22 y 23. Nomás 2 versículos vamos a estar leyendo y luego vamos a entrar en detalle del tema que quisiera compartirles en esta preciosa tarde que Dios nos ha regalado. Mateo capítulo 6 habla del Sermón del Monte, donde el Señor estableció todo lo que es una especie de constitución para de allí sacar toda una serie de enseñanzas que iban a ser muy buenas para toda la cristiandad de ese tiempo y para nosotros y para los que han de venir a los pies de Cristo mientras el Señor Jesucristo no ha venido. Dice así la palabra del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero mire lo que dice el verso 23, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Una especie de preguntas, y el tema que quisiera compartirles es acerca de las miradas. Las miradas. Gracias a Dios que nos dio ojos para poder ver. Si no para distinguir, sabemos que hay muchos hermanos incluso ciegos, ¿verdad? Pero hay ciegos que es para la gloria de Dios también. Porque nosotros podemos ver que hay ciegos que desarrollan otras cosas que nosotros a lo mejor no podemos hacerla. Incluso hay personas que no tienen mano, pero con los pies hacen todo. Con los pies incluso tocan la guitarra y todo. Entonces, pero Dios nos ha dado esa capacidad para que nosotros también podamos ver los colores, podamos conocer las personas y tantas cosas, los números, ya que los ciegos también se dirigen por puntitos. Y el Señor les ha dado esa sabiduría. Incluso hay muchos ciegos que juegan fútbol. Pero el Señor les da esa sabiduría a ellos especialmente. Dijo alguien en una ocasión que después del cerebro, un órgano vital, pues son los ojos. El órgano más desarrollado después del cerebro, pues son los ojos. Porque por los ojos, si el Señor nos abriera a nosotros los ojos espirituales y pudiéramos ver lo que está alrededor nuestro espiritualmente, pues nos quedaríamos en una fase que incluso traumados. Imagínese usted que viera a alguien, un ser viviente que se apareciera por acá, lleno de ojos por delante y por detrás. Si nosotros a veces con un medio ruidito, pues ya la piel se los pone de gallina y los pelos se ponen de punta. Continuar a ver cosas que nosotros no hemos visto. Y Dios no permite estas cosas porque en este cuerpo no podemos resistir. Incluso ver a Dios físicamente, pues con este cuerpo no podemos entrar a la gloria de Dios. Ahora bien, Dios sí le abrió los ojos a diferentes personas, a grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento, para que pudiera ver las personas que no se fiaban totalmente de Dios. Y hay diferentes miradas, y hay una mirada que es mirada sin palabras. Y aquellas miradas sin palabras, por ejemplo, una persona que está enojada, usted sabe que está enojada. Aunque no le diga nada, usted sabe que está enojada. Con la mirada de esa persona, sabe que está enojada. O una persona que está triste, una tristeza tremenda. Con solo ver esa mirada de tristeza, por ejemplo, si usted ve la mirada de un preso, una mirada perdida, una mirada triste. Sin hablar, sin decir absolutamente nada. También está la mirada de desesperación. Cuando una persona está desesperada, usted la ve. Y se ve la mirada, pero totalmente diferente. Está desesperada, está ansiosa y con la mirada le está transmitiendo cualquier cosa. Le está hablando, es decir, le está hablando con la mirada. También la mirada de los matrimonios. La mirada de los matrimonios
con una mirada ya se transmiten algo y se comunican. Y usted dice, ¿qué dijo? Bueno, pregúntele a ella lo que dijo o pregúntele a él, pero ellos se comunican con una mirada, se le queda viendo la mira y ya sabe lo que se están hablando. Con una mirada, hermano, no necesita hablar. También está la mirada de los enamorados. La mirada, usted ve la mirada de los enamorados, una miradita que parecen estrellitas por todos lados. Y esa es la mirada de los enamorados. Entonces, hay miradas que uno transmite, que uno habla a través de las miradas. Y por ejemplo, quiero que analicemos la mirada del ser humano versus la mirada de Dios. Y van a ver la diferencia que hay entre la mirada del ser humano y la mirada de Dios. Por ejemplo, la mirada del ser humano. Como el ser humano, la mayoría de información que entra al ser humano, que entra por los ojos y pasa al corazón. Y del corazón pues sale a la boca, o sea, como que lo filtra. Pero hay mucha información del ser humano que entra por los ojos, hermano. Con solo ver, pues ahí entró información y usted vio y ya la mente empieza ya a preparar algo o a pensar en algo. Y ahí donde nosotros como hijos de Dios debemos saber, ¿este pensamiento viene de Dios o sabe Dios de dónde viene? Viene del diablo. Porque el diablo también puede poner cosas en nuestra mente. Entonces tener que Dios guarde nuestras miradas, que Dios guarde nuestros ojos. Por eso dijo el Señor, si tu ojo es malo, pues mejor sácalo. Así era el Señor Jesucristo tan directo. Dice las Escrituras que los deseos de los ojos provienen del mundo, dice en 1 Juan 2:16. Los deseos de los ojos, ¿de dónde? Dice, ahí habla no solamente de los ojos, no sé si el hermano puede ir pasando algunos versículos, que el hermano Eduardo puede ir pasando algunos versículos, dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No viene de Dios, sino del mundo. Por eso Eva, cuando está en el jardín del Edén, pues dice que, ¿por dónde vino la tentación? Vino por los ojos. La tentación viene por los ojos. Dice que en Génesis capítulo 3, verso 16, claro, vio el fruto y ya esa vista, cuando entra la información por los ojos y se va al corazón y pasó lo que pasó. Dice en Génesis capítulo 3, verso 6, Génesis 3, 6, que nos habla de una mirada del ser humano. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio que el árbol pues era bueno para comer, entró la información, y que era agradable, no solamente bueno, sino que agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Imagínense, no solamente lo vio, sino que lo comió, lo vio agradable, lo comió, lo codició, y después vino el problema. La información, como dije, entró por los ojos. Lo mismo le pasó a Lot. Lot dice que vio la llanura cuando se divide con Abraham. Abraham va por un lado, ahí mismo en Génesis capítulo 13, verso 10, dice que llega a un sitio y ve una llanura, ve los lugares más mejores. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Los ojos, vio él lo bonito que era para tener los animalitos. Y pues lo codició y se quedó ahí, y se fue para ahí. Pero después fue tremendo, el Señor se lo destruyó. También le pasó a su esposa. Su esposa vio la casita, vio las cosas materiales que tenía, y le dijeron, bueno, que no veas hacia atrás, no veas para atrás. Y ella, bueno, quiero ver ya una última, como alguien dice, una última miradita, sí, pero esa última miradita quedó como una estatua de sal, la misma mujer de Lot. Entonces hay un hombre tan sabio, un hombre que es justo en ese tiempo, un hombre que tenía temor al Señor, un hombre que se encomendaba siempre en las manos del Señor, día y noche, y tenía una comunión muy estrecha con Dios. Y dijo, yo voy a hacer pacto con los ojos, pacto con Dios, con mis ojos. Y fue el gran Job. Job dice que en Job capítulo 31, verso 1, dice que él hizo pacto con los ojos para no ver a una joven virgen. Porque él quería conservar siempre esa integridad con Dios. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de mirar a una virgen? Imagínense cómo se cuidaba este hombre. Porque por los ojos, como dije, por los ojos entra la tentación. Y dijo el Señor Jesucristo, cualquiera que codicie
a la mujer del prójimo, pues dice, ya adulteró. Ya es un adúltero. Entonces por los ojos también se puede convertir en una persona adúltera. Y dice el Señor, y aquellos de ojos altivos, dice la Biblia, dice que lo ve de lejos. Aquella persona que se cree más encima de Dios, valga la redundancia. Qué terrible, ¿verdad? El ser humano, la mirada del ser humano. Y como dije, que Dios guarde nuestros ojos y que nuestros ojos puedan ver la gloria de Dios. Que Dios abra nuestros ojos espirituales para poder entender lo que Dios es, para poder ver la gloria de Dios. Pero cuidarnos y que cuide nuestras miradas, nuestros ojos delante de Dios. Pero mire la mirada de Dios, mire la mirada del hombre y mire la mirada de Dios. Dios dice, y vio Dios que lo que hizo era bueno. Todo lo que Dios hacía, y vio Dios que era bueno. Y vio la mujer que el fruto pues era agradable a los ojos y pasó al pecado. Entonces ve, la mirada de Dios es totalmente diferente. Y en el Evangelio de Marcos, vamos a estudiar un poco, vamos a ver varios versículos. En el Evangelio de Marcos que aparecen muchas miradas, y la primera la encontramos, Marcos capítulo 2, vamos a ir avanzando en capítulos y versículos, ahí pegadito está todo. Marcos capítulo 2, verso 5, mire la mirada de Dios, porque el Señor Jesucristo era Dios, es Dios. Marcos capítulo 2, verso 5, dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire lo que Dios ve, la mirada de Dios, la mirada del Señor Jesucristo, pudo ver la fe de aquellos ellos. ¿Quiénes eran ellos? Había un paralítico que estaba paralítico. Y esta persona quería ver al Señor Jesús. Pero ¿cómo iba a ir si estaba paralítico? Dice que 4 hombres fuertes, 4 hombres lo llevaron y llegan a la casa y se dan cuenta que en la casa no pueden entrar. Que la casa está llena de gente, que estaba abarrotada de gente y hasta la puerta y no podían entrar. Pero tenían fe que Dios podía hacer el milagro. ¿Y qué hicieron? Dice que bueno, aquí vamos a tener que hacer algo. Dice que entraron por el techo, hicieron un hoyo y bajaron al paralítico y lo pusieron en el centro, ahí en medio donde estaba el Señor Jesucristo. Y dice que cuando vio la fe de ellos, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, Dios ve nuestra fe. El Señor Jesucristo podía ver la fe. El Señor sabe qué tipo o cuánta fe yo puedo tener. Sí, porque también podemos tener mucha fe o podemos tener poca fe, porque el Señor Jesucristo les dijo a varias personas, hombres de poca fe, les dijo a los discípulos. Y en una ocasión le dijo también a un centurión que llegó pidiendo ayuda por su criado, le dijo, en todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este. ¿Y qué pasó y qué hizo este? Sí, no es que le dijo, maestro, no es necesario que tú vayas a la casa, solamente di la palabra y mi criado va a sanar. La fe que tenía, no, solo di la palabra, como nosotros podemos decirle también al Señor. Sabemos que si tú das la orden, si tú das la palabra, si tú das la orden en el cielo, pues voy a ver el milagro, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que este hombre pues fuera sanado y lo sanó. En el capítulo 3, verso 5, vemos otro tipo de fe. Esta mirada fue una mirada de fe. Vamos a la segunda mirada que está en capítulo 3, verso 5, de ahí mismo el Evangelio de Marcos. Una página más adelantito y el hermano lo proyecta en la pantalla. Dice, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Lo ve con enojo, pero ¿por qué? En el versículo 2 encontramos la respuesta. En el versículo 2 de ahí mismo de Marcos, si retrocedemos, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaba a fin de poder acusarle. Entonces ellos, con tal de acusarle, como que lo provocaban al Señor, para modo de acusarle al Señor Jesucristo. Entonces él hizo el milagro y ven que dice que los vio con enojo, porque ellos siempre buscaban algo para acusar al Señor Jesucristo. Pero vemos ahí mismo en el capítulo 3, verso 34, vemos otra mirada. Esta es mirada con enojo, pero hay una mirada familiar. En el capítulo 3, verso 34 dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Hay una expresión dominicana que dicen, ay mi madre. Y dijo el Señor Jesucristo aquí, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? Dice mi madre y mis hermanos, aquí están. Pero ¿quiénes son? Verso 35.
El verso 35 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces la mirada familiar que Dios lanza es el que hace la voluntad de Dios. Porque usted puede decir, bueno, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas hechas por Dios. Pero hijo de Dios es aquel que le ha recibido, aquel que ha creído en su nombre. Y el Señor hace esta mirada familiar. El Señor nos ve familia a nosotros. Y Él dice, aquí está mi familia. Porque el Señor no ve diferencia. El Señor nos ve a nosotros todos iguales. Y nos ve como familia, nos ve como amigos, nos ve como hermanos, nos ve como hijos. Hijos de Dios. Vemos otra mirada, hermanos, en el capítulo 5, verso 32. Esta es una mirada familiar. En el capítulo 5, verso 32, de ahí mismo de Marcos, ahí están todas las miradas. Alguien dijo en una ocasión, el Evangelio de Marcos es el Evangelio de las miradas. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Es decir, una mujer que tenía un flujo de sangre tremendo, se le acerca, dice que con tal que tocara, tan siquiera que lograra tocar el borde de su manto, seré sana. Dice que había una multitud. Y esa mujer se acercó mucho tiempo, muchos años con un flujo de sangre que no se le detenía, había gastado el dinero, pero no podía ser sana. Dice que llega o escucha de Jesús, busca al Señor Jesucristo. Y decía ella, tan siquiera tocar el borde de su manto y seré sana. Y dice que se acercó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, y tocó el borde de su manto, y el Señor Jesucristo se paró y dijo, alguien me ha tocado. Sus discípulos dicen, pero ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado si la multitud te aprieta? Dice, no, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y dice que ella temblando se acercó y dice, yo fui maestro. Entonces él dice que viendo alrededor, dijo, alguien me ha tocado. Es decir, cuando nosotros estamos enfermos por el pecado, cuando nosotros tenemos una enfermedad que no hay ni qué hacer con esto. Cuando tengo un trauma o cualquier cosa, lo que sea, busquemos al Señor. Y el Señor se va a detener, va a ver alrededor y usted puede ser sano. Los que buscamos al Señor. Pero búsquele con fe, como esta mujer que le buscó con fe. Y dice que vio el milagro y fue sana. Y desde ese momento el flujo de sangre se paró. Y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y la despidió. Pero vemos que en el capítulo 8, del mismo de Marcos, verso 33, aquí vemos una mirada de exhortación. Capítulo 8, verso 33 dice, pero él volviéndose, esa palabrita cuando dice volviéndose, es como cuando va caminando y se retrocede y va a decir, va a lanzar algo muy importante. Y va a exhortar, como cuando usted va caminando y lo llaman, y ya le llaman por los dos nombres, si tiene dos, o tiene tres, o tiene uno, le mencionan los nombres y luego los apellidos, ya. Cuando a veces uno de padre, ¿verdad?, que menciona los nombres y apellidos, cuando usted escucha eso, pues ponga atención, porque es algo muy importante también que le van a decir. Dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Pedro fue usado por Satanás, un discípulo de Dios. Él no quería, no, Señor, no subas a Jerusalén, que nada te acontezca. ¿Cómo tú vas a ir ahí, que no sé qué? Y pues, ¿cómo se iba a cumplir las Escrituras? Entonces nosotros, hermanos, aquí vemos una mirada de exhortación, que es que cuando quitamos la mirada del Señor, pues eso es lo que acontece cuando miramos a este mundo, cuando miramos las cosas materiales, cuando ponemos la mira en las cosas de esta tierra, y dice el Señor, hacer tesoros en los cielos, no en lo de la tierra, porque esto está corrompido por la polilla, el orín. Hagan tesoros en el cielo, pongan la mira en el cielo. Y cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de aquí de la tierra, ¿qué pasa? Satanás mismo nos va a distraer. Satanás mismo nos puede distraer, nos puede poner jueguitos, cositas, a modo que nos desconectemos de Dios, a modo que sintamos pereza, a modo que sintamos sueño, a modo que no queramos escuchar de Dios. Y esto, mire, imagínate, fue tremendo que Satanás pudo entrar en la vida de Pedro. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Vemos que un hombre que estuvo tan cerca del Señor, pues se dejó usar por el enemigo. Marcos capítulo 10, verso 21, aquí vemos la mirada del amor. La mirada del amor. Entonces Jesús mirándole le amó. Y dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme tomando tu cruz. Es decir,
El joven, un joven rico, se habla de un joven rico que llega a los pies de Cristo y maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dice, ¿ha guardado los mandamientos? Sí, Señor, todo esto lo he guardado desde la juventud. Pues una cosa te hace falta. Y esa cosa que a usted le hace falta es lo más importante. La cosa que a usted le puede hacer falta en esta tarde es recibir al Señor Jesucristo. No necesita hacer sacrificios, dar diezmos, hacer cualquier cosa con tal de agradar a Dios. Solamente es poner la fe en el Señor Jesucristo, que Él va a hacer la obra, que Él puede transformar, y la cosa más importante que usted puede tener en esta tarde es recibir al Señor Jesucristo. Porque no hay cosa más importante que tener a Cristo dentro de uno, morando las 24 horas del día. Pero vemos en Marcos capítulo 12, verso 34, avanzamos dos capítulos más, dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ya la gente ya no le preguntaba cosas al Señor Jesucristo. Pero mire que le dijo, no está lejos el reino de Dios. Y para usted no está lejos el reino de Dios. Está cerca. Usted puede conocer la teoría. Usted puede conocer la palabra. Hay muchas personas que saben de las Escrituras y le hablan de Dios. Pero todavía no conocen a Dios, están cerca, pero no están dentro. Les hace falta estar dentro del reino. No está lejos, se le dijo, no está lejos, está cerca. Y eso fue lo que dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Que dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero había una condición para entrar en el reino de los cielos. Y la condición indispensable era, arrepentíos y convertíos. Para poder entrar en el reino de los cielos. Hay otra mirada, y es la mirada del quebranto, que está en Lucas capítulo 22, verso 61. Lucas capítulo 22, verso 61. Vemos una mirada de quebranto. Entonces, vuelto el Señor, mire, se menciona la misma palabra, miró a Pedro, y Pedro se acercó. Pedro dice, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muchos dicen que cuando se refiere al gallo, no era un gallo de estos como estos gallitos de pelea, un gallo, sino que posiblemente podía ser cuando se cambiaba guardia de un tiempo a otro, pues sonaban como el chofar o cualquier cosa, cada vez que hacían cambio de guardia, y posiblemente cuando hicieron un cambio de guardia fue que sonaron esto y fue que a estos parece que se le llamaba gallo. Otros dicen que sí, a lo mejor era un animalito, era un gallo. Bueno, le vamos a preguntar al Señor o a Pedro allá qué cosa era. Si era alguien que sonaba algo o pues era un animalito. Y muchos piensan que posiblemente era alguien que sonaba algo cuando se hacía cambio de guardia. Es decir, esta mirada es una mirada de quebranto. Cuando el Señor nos ve a nosotros, el Señor sabe lo que hay en sus pensamientos, el Señor sabe lo que hay en su corazón con una simple mirada. Y vio a Pedro y Pedro se da cuenta que le había fallado. Porque él había dicho que no iba a negar, no lo iba a negar. No, Señor, si es necesario ir a la muerte, pues yo voy a la muerte contigo, pero yo nunca te voy a negar. Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No, Señor, yo no. Esto tal vez sí, pero yo no. Si es necesario ir a morir, pues voy a morir, pero yo no te voy a negar. Y dice que con esta mirada, Dios, imagínense el Señor Jesucristo saliendo de aquel lugar, totalmente lleno de sangre, totalmente con la cara hinchada de los golpes que le daban en la cara, desfigurado, y con aquella vista miró a Pedro, y con esa vista le transmitió un mensaje tremendo que a Pedro lo iba a quebrantar. Y es que cuando nosotros a lo mejor no estamos bien con el Señor, cuando le hemos fallado al Señor, y cuando el Señor nos ve a nosotros nos quebrantamos. La palabra nos confronta y eso nos trae pues una tristeza tremenda y nos lleva al quebranto, nos lleva al llanto, con solo que Dios nos mire. Y esto le pasó al apóstol Pedro, dice que se acordó y luego salió y lloró amargamente porque él se dio cuenta que le había fallado al maestro. Vemos que el apóstol Pedro estaba en un ambiente tenso, en un ambiente pecaminoso, porque cuando el Señor lo vio, él estaba con los romanos y él se estaba calentando en un fuego que los romanos mismos habían encendido, y cuando se produce la mirada, él estaba en un lugar donde no tenía que estar.
Él estaba en un ambiente pecaminoso. Y es que no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que cuando ustedes están en un ambiente pecaminoso, donde hay música, donde hay bebidas, donde hay un montón de cosas, y usted está en esa casa, usted no se va a sentir cómodo. Usted se siente incómodo y está loco por irse de ahí. Porque no se va a sentir como el mismísimo Señor Jesucristo, pues iba a ciertos lugares, dice que fue a un lugar, y dice que no pudo hacer milagros. Y dice, bueno, y uno dice, bueno, ¿y qué le pasó al Señor Jesucristo? Si es Dios, ¿por qué no pudo hacer milagros? Dice, sanó a algunos cuantos ahí, a causa de la incredulidad. Y el Señor Jesucristo llegó al templo, y llega al templo, dice que entra y desbarata a todos aquellos, a los cambistas, agarra con un látigo a toda esta gente y lo saca y dice, esta es mi casa y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Esta es mi casa, esta es la casa de mi Padre. Y en la casa del Padre siempre tiene que haber orden. Entonces dice que limpia de adentro hacia afuera y saca todo aquel negocio que habían montado esta gente. No se sintió cómodo el Señor Jesucristo, era su casa. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de agarrarnos de la palabra del Señor y pedir al Señor que nos limpie de adentro hacia afuera y saque aquellas cosas que a nosotros nos están haciendo mal. Saque aquellas cosas que a nosotros que perturba la comunión con Dios. Saque aquellos malos pensamientos que vienen a nuestra mente y que limpie toda esa basura, por decirlo así, que está dentro de nosotros. Y que haya santidad y que haya orden y que el Señor le demos entrada. Mire, cuando alguien llega a la casa de una persona de confianza, usted le va a abrir la puerta y lo va a dejar que entre. Y aquella persona, bueno, yo cuando he llegado a la casa del hermano Jorge, hermana Maylin, pues yo me siento aquí como que estoy en mi casa. Y le abren las puertas a los hermanos a uno y uno se siente cómodo. Cuando llego también del hermana Nomara, y pues uno se siente cómodo. Uno se siente cómodo, pero que Dios se sienta cómodo en todas las habitaciones de nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro andar, en nuestro corazón, que Dios está dentro de nosotros, hermanos, tenemos la mismísima presencia de Dios dentro de nosotros, pero que Él se sienta cómodo y no lo pongamos triste, porque dice las Escrituras, no entristezcáis al Espíritu, el Espíritu no se entristece, no apaguéis al Espíritu, el Espíritu no se apaga, pero nos dice a nosotros, si son mandatos, son imperativos, que no debemos de hacerlo. Y Pedro estaba en un ambiente pecaminoso. Y un ambiente pecaminoso. Yo he ido a un lugar y a veces no me dan ni ganas de entrar. Y estoy con aquella lucha y lloro siempre al Señor, me encomiendo al Señor. Pero cuando usted entra, pasa la puerta, siente ¡boom! Aquel impacto, aquella tensión. Y es que, hermanos, es que hay cosas, el mundo espiritual es tan real como lo que nosotros podemos ver. Y en el mundo espiritual, pues hay auténticos demonios. Hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales, hay una legión de demonios. Y el cristiano está amparado por Cristo, está bajo la cobertura de Dios. Y cuando viene un demonio y ve a un cristiano, pues tiembla, pues no puede hacerle nada. Con solo que usted mencione el nombre de Jesús, pues va a temblar y se va a detener y no le puede hacer nada. Dice la Biblia que la unción que nosotros tenemos, pues el enemigo no nos puede tocar. Y todo creyente tiene la unción cuando usted, no es que solo la unción del predicador o la unción de tal. Todo cristiano que ha sido sellado por el Espíritu Santo, todo aquel que ha venido rendido los pies, que le ha recibido, pues es sellado desde ese momento por el Espíritu Santo. Y esa es la unción que cada creyente tiene, el Espíritu Santo, pero no debemos de apagarlo, sino que fluya ese Espíritu. Dice, sed llenos del Espíritu, no lo apaguen, sed llenos. ¿Y cómo yo puedo obtener esa llenura del Espíritu? Tengo que esperar que el Espíritu venga y me llene con un vaso de agua. No, sed llenos del Espíritu es aquella persona que está llena de palabra de Dios, que está llena de Cristo, que está llena de la mismísima presencia de Dios. Alimentarnos con la palabra, escuchar la palabra, orar, cantar al Señor. Pasar más tiempo con el Señor, menos tiempo con la maquinita, como dijo un hermano, la maquinita diabólica. A veces, si la tecnología no la sabemos usar, pues lo va a usar a nosotros. Pero estar más tiempo con el Señor. Si usted pasa más tiempo con el Señor, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Pero si usted pasa más tiempo en cosas que no edifican para nada, pues, ¿qué es lo que va haciendo? Se va degradando, va bajando, como cuando usted conduce el auto y va a un par de millas y ya ve que va bajando hasta que se va a quedar sin gasolina. Pues ese es lo mismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no vaya bajando, sino que renovados, dice las Escrituras, en el Espíritu. Debemos de buscar esa renovación todos los días, esa comunión, esa relación todos los días con nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. La mirada de Dios hizo quebrantar al apóstol Pedro, y hay ambientes que nosotros no debemos de estar, que el creyente, bueno, nosotros somos luz,
y nosotros pues podemos pasar por cualquier sitio y ya puede ser lo peor, nosotros somos cristianos, pero es cuando nosotros debemos de marcar una diferencia a través de nuestro testimonio, que Cristo se refleje en nuestra vida. Si en verdad he creído en Cristo, debe haber una transformación, debe haber algo que el Señor cambie en mi vida y reflejar el amor de Cristo, no decirlo yo amo, no, que el amor se lleva a la práctica. De nada me sirve que yo diga, bueno, yo amo al Señor si a mi hermano no lo puedo ver ni en pintura. Eso no es el amor, dice que nosotros, pues, ¿cómo va a decir que ama a Dios a quien no ha visto y a un hermano que lo ve siempre, que lo ve todos los días, que no lo puede ver? Pues eso no es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios se está en una persona que ya ha sido derramado, valga la redundancia, que dice que el amor de Dios ya es un hecho, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ya tenemos ese amor, pero si no puedo demostrar ese amor, no puede fluir ese amor, pues oremos al Señor que fluya ese amor que ya está en nuestros corazones. Dice las Escrituras que en quien nosotros debemos de poner la mira no es en el predicador, ya puede llamarse el mejor predicador del mundo, puesto los ojos en Jesús. Cristo tiene que ser el centro de toda reunión. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. El Señor Jesucristo tiene que ser el personaje a quien nosotros tenemos que venir a sus pies. No mirar al hombre, mirar a Cristo, mirar la cruz, mirar el sacrificio, mirar quién es Él. Que el Señor Jesucristo no simplemente era un ser humano. Él dice que tiene las llaves de la muerte. Tiene las llaves del Hades, es decir, del infierno. Y dice que cuando aquellos libros se abren, o sea que nadie podía ni ver ni abrir el libro en aquel día. Que eso no ha pasado, hermanos, eso está en futuro. No ha pasado. Y dice Juan, y yo lloraba. Yo estaba, dice, en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué significa esto? Que estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo que estaba en el Espíritu? No, es que estaba conectado con Dios. Y él entró y él vio el futuro. Y dice que vio y lloraba y no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no podía abrir aquel libro. Ni dice ni desatar sus sellos, ni siquiera mirarlo. Pero él dice que vio como un cordero inmolado sentado. Dice aquí el Cordero de Dios. Que si él es el digno de abrir los sellos, abrir el libro y hacer todo lo que él quiera. Porque de él es el poder. Miremos a Cristo, hermanos. Miremos al Señor Jesucristo. Establezcamos una relación más estrecha con Cristo. Y si usted no tiene a Cristo todavía, busque al Señor Jesucristo que se le va a revelar. No es revelación nueva, no tiene que esperar que baje el arcángel Miguel, el ángel Gabriel y vengan con huestes espirituales y le diga, mira, es verdad. No tiene que esperar todo eso, toda la revelación la tenemos aquí. Porque esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, si usted se expone a la palabra de Dios y lee la palabra de Dios y no la entiende, dice, Señor, quiero entender, es tu palabra. Quiero entenderla. Abre mis ojos, Señor, como dice aquí alabanza. Dios le va a mostrar quién es Él y va a transformar su vida. Porque la palabra de Dios es más cortante, dice que toda espada de doble filo. Por eso nos confronta. Por eso nos exhorta, por eso nos redarguye. Si yo no me siento aludido en un lugar, pues a lo mejor es porque la palabra entra por aquí y sale por aquí. Pero cuando yo me siento aludido, es porque la palabra de Dios me confronta. Es porque Dios quiere lo mejor para mí. Es porque Dios quiere quitar el pecado y establecer su templo. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ser guiados, dice las Escrituras, por el Espíritu. Pero hermanos, no quitemos la mira. Miren lo que le pasó a Pedro. Pedro dice que iba caminando, andando sobre las aguas cuando vio al Señor. Le dice, si eres tú, permita que yo vaya. Bueno, ven, el Señor lo llama y dice que Pedro empezó, pero ¿qué pasa cuando empezó a tener miedo? Empezó a quitar la vista del Señor, dice que se empezó a hundir. Por eso cuando nosotros, si quitamos la vista del Señor, bueno, vamos a empezar a hundir. Vamos a empezar a sentir miedo, vamos a empezar a sentir desconfianza, no vamos a sentir seguros, porque estamos desconectándolos del Señor. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, no sé, aquí habemos de diferentes edades de haber aceptado al Señor Jesucristo. A lo mejor algunos los miró el Señor, porque el Señor nos mira con amor. El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A lo mejor hace 40 años lo miró a usted y lo llamó, y usted en obediencia abrió su corazón. A lo mejor de 30, a lo mejor de 15,
A lo mejor 10 años, a lo mejor hace 5 años, a lo mejor hace un año, a lo mejor hace un par de meses. Que Dios lo vio con amor y usted abrió su corazón y le recibió. Pero a lo mejor Dios lo sigue viendo con amor, pero a lo mejor usted no le ha recibido al Señor Jesucristo. ¿Con qué mirada cree que el Señor Jesucristo lo está viendo ahora mismo? ¿Con odio? No, Él lo ha traído acá. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo ve con amor, a pesar que somos pecadores. Dijo un hermano, bueno, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, que es otra cosa. Pero Cristo puede perdonar todos nuestros pecados. Y usted no puede llevar aquí al peso del pecado, que me agobia, es que el pecado que cometiste al año. El Señor dice, si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y ahí comienza la nueva vida. Y tiene que olvidarse de lo que hizo, de cosas, lo otro. El Señor perdona todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue perfecto. No quedó nada que deber, sino que la obra del Señor Jesucristo se hizo. Y el Señor Jesucristo pagó ya de antemano todos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos, rendirnos a Cristo, pedirle perdón. Él nos perdona y nos transforma. Y entramos en el reino de nuestro Dios, de nuestro gran Rey. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que quisiera recibir esa mirada que Dios le está lanzando en este momento de amor? ¿Hay alguien que quisiera recibir al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo pues pueda estar en su corazón, en su cuerpo y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, y en aquel día que usted esté delante de la presencia del Señor, pues no va a tener que avergonzarse, sino que eso es suficiente y usted puede entrar en el reino y a recibir la vida eterna y estar y disfrutar por toda una eternidad. Pero si usted no vio esa mirada de amor que Dios le está lanzando, ¿qué puede pasar? Pues llega en aquel día, dice que los libros serán abiertos. Y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. Pero Dios no hizo el lago de fuego para toda la humanidad. Dios no hizo el lago de fuego para ningún ser humano. Dios hizo el lago de fuego para el diablo y sus ángeles, que se convirtieron después en demonios. Sino que Él hizo el cielo. Él hizo la gloria, el cielo, la eternidad. Donde habla de calles de oro, habla de río de cristal y de tantas cosas que Dios no menciona porque nosotros no podemos entender. Cuando estemos allá, vamos a ver la realidad. Vamos a ver cosas que totalmente diferentes, más mejores, que no se puede describir con palabras. Dice, habla de calle de oro, de una calle de oro, pero no es que va a ser del oro que nosotros podemos ver, sino que es una forma de hablar para saber lo precioso que es, para saber lo maravilloso que es. Y nos vamos a sorprender, hermano. Yo estoy seguro que nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando estemos en el cielo. Bueno, yo pensaba que esto era así, pero esto es muchísimo más. Esto no es nada de lo que yo me imaginaba. Porque la Biblia nomás es un punto de referencia. Dice Juan, si se hubiera escrito todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, no cabrían los libros en el mundo. Lo que la Biblia nos enseña es un punto, lo que nosotros necesitamos. Pero cuando estemos en el cielo, vamos a ver cosas que a lo mejor ni los imaginamos, de lo precioso, lo máximo que nuestra mente todavía no puede captar. Pero cuando ya tengamos un cuerpo ya glorificado delante de Dios y seremos tal como Él es, y estaremos con Él y estaremos adorándole por una eternidad, ¿por cuántos años? ¿Por 100 años? ¿Por 1000 años? ¿Cuánto la persona que ha muerto más vieja? Bueno, Matusalén estaba por 960 y pico, ¿verdad? 966, 67, por ahí estaba. 969, gracias hermano, Matusalén. Pero nosotros no vamos a vivir 969, nosotros tenemos vida eterna y la tenemos desde ya. Y la tenemos desde ya. Ya el Señor ya ha dado como un anticipo. Bueno, ya el Espíritu Santo ya es como algo que esto es mío, esta es propiedad mía. No rechace el amor de Dios, no rechace la mirada de Dios. Y si no lo hay en este momento, pues que el Señor tenga misericordia y le dé, como siempre digo, le dé una oportunidad más. Pero Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para con toda la humanidad.